¿Quién habla? No es que hablen, es quién habla. Dios era el que hablaba, por eso dice, y me mandó y dijo, y os haré reposar de vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. El Señor le muestra esta visión a Ezequiel sobre qué, sobre la nación de Israel. Y le dice en qué condición ellos estaban, que ellos se sentían muertos en vida. Y le digo honestamente, a veces nosotros nos pasa como la nación de Israel. Estamos luchando, estamos batallando, queremos que nos vaya bien, que las cosas salgan bien, pero vemos que como que nuestra vida no avanza. Y como que un tiempo las cosas van bien y otra vez para atrás. Y empezamos a desanimarnos. Hay días que honestamente hay muchos que no quisieran ni levantarse de la cama. Un desánimo, un sinsentir en la vida, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué lucho? Las cosas no me salen como yo quisiera. ¿Y sabes qué es lo bonito y maravilloso de todo esto? Que nosotros pensamos que Dios no escucha. Y Él escucha. Dios escucha aún ese lamento y esa tristeza que hay en nuestro corazón que no se la decimos a nadie. Él la escucha. Aquí dice que ellos dijeron, aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció ¿qué? Nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. ¿Cuántos planes a veces hacemos en la vida? Y cuando las cosas no nos salen, nos sentimos fracasados. ¿Cuáles eran tus sueños cuando tú eras pequeño? ¿Cuáles eran tus planes de vida? Y vas viendo y observando que el tiempo va pasando y las cosas no se van dando. O estás viviendo una situación que no es la que tú esperabas. La típica de los inmigrantes cuando llegamos a España, que lo hemos hablado muchas veces, los que tienen estudio y tienen carreras y les toca trabajar en cosas que nunca han trabajado. Y empieza uno a decirse, ¿yo qué hago aquí? Yo en mi país estaba mejor. O los que tenían su propio negocio y tienen que aguantarse un trabajo en unas condiciones que no son. O yo tenía sueños de llegar a ser, de lograr. Y ahora estoy aquí en esta condición que no es la mía. No es lo que yo me esperaba en la vida. Yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido así. Como con desilusión de sí mismos. Y dicen por ahí, no sé, a los hombres lo llaman las crisis de los 40, ¿no? Las mujeres no tenemos crisis, ¿vale? Es broma. Pero hay etapas en la vida donde nosotros empezamos como a examinarnos y decimos, ¿qué he hecho con mi vida? O yo era un niño feliz, yo era una niña feliz, o yo anhelaba hacer esto. Y empieza uno a revisar su vida y uno dice, ¿qué pasó aquí? Esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo esperaba. Empieza uno a vivir una situación como de desesperanza, como de apatía, de desánimo. Pero la buena noticia, como el evangelio significa buenas nuevas, es que así como Dios conocía la situación de la nación de Israel que estaban sufriendo, Dios conoce tu situación. Y lo que pasa es que Dios le mandó a Ezequiel que profetizara diciendo que iba a haber vida. Amén. Dios le mandó a Ezequiel que profetizara que las cosas iban a cambiar. Dios le mandó a Ezequiel que profetizara que ellos iban a ser restaurados. Y hoy Dios me ha mandado a decirte lo mismo. No todo está acabado. No todo está perdido. Y si tú pones tu esperanza en el Señor, no importa la edad que tenga. Mira, el Señor tiene el poder de hacer en pocos años lo que uno no ha logrado en años. Por eso mira que Dios es tan maravilloso y el evangelio es tan bonito, porque a veces hay personas que dicen, no es que yo en la vida no he tenido planes. Yo en la vida, pues como me llevara el viento, donde me llevaban yo iba. Hermano, no importa si tú tenías planes o no tenías planes. Dios llega a nuestra vida cuando nosotros más lo necesitamos. Él siempre está allí. Y en Dios siempre hay esperanza. Él siempre tiene la intención de restaurarnos. Dios siempre tiene la intención de levantarnos. Y hoy el Señor lo que quiere hablarnos es con planes y sin planes de vida. Él tiene un plan mejor. No importa que tú hayas planificado tu vida y las cosas no salieron como tú querías.
No importa si tú nunca hiciste planes y te levantabas a ver si salía el sol o no. El Señor le dice a uno, desde antes que tú nacieras, yo ya tenía un plan para tu vida. Desde antes que nosotros naciéramos, Él ya tenía ese plan. La diferencia es que nosotros no lo conocíamos. Y una vez más, Él hoy nos presenta ese plan. Y nos dice, así como yo pude restaurar la casa de Israel, así como a día de hoy mi plan con la nación de Israel sigue vigente, el Señor nos dice que el plan de vida para ti sigue vigente también. Pero hay algo especial, vamos allí a la palabra, que es el versículo 4. Allí mismo en Ezequiel capítulo 36, versículo 4, dice, me dijo entonces, ¿qué le dijo el Señor a Ezequiel? Profetiza estos huesos y diles. ¿Y diles qué? ¿Huesos secos qué? Repita, ¿huesos secos qué? ¿Huesos secos qué? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos escuchar para que los planes de Dios se materialicen en nuestra vida? La palabra de Dios. Pero iglesia, seamos honestos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Mira, nosotros estamos en situaciones, nos desesperamos, llamamos al uno, nos angustiamos, cuando Dios todo lo ha puesto en su palabra. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene autoridad? Hermanos, cuando de Dios sale una palabra, esa palabra te levanta, te transforma, te libera y te restaura. Y el mensaje de Dios para nosotros hoy es: aférrate a mi palabra. Que le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a enamorarme de tu palabra. Ayúdame a creer tu palabra. Ayúdame a vivir tu palabra. Y si tú habías descuidado la palabra de Dios, si tú decías, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué estoy así? Y el Señor te ha dicho, has descuidado mi palabra. Has dejado de creerla. Has dejado de vivirla. Porque esa palabra tiene ¿qué? Vida. La palabra de Dios tiene vida, y aunque estemos en situaciones difíciles, cuando esa palabra de Dios es lanzada, cuando esa palabra de Dios entra a nuestro corazón, empieza a transformarnos. Así como veíamos el vídeo, que esos huesos empiezan a tener arterias, a tener vida, a tener carne y a tener espíritu, porque el espíritu es la palabra y la palabra es el espíritu. La palabra de Dios tiene poder y autoridad para transformar vidas. La palabra de Dios tiene poder y autoridad para libertar. La palabra de Dios tiene poder y autoridad para guiarnos. La palabra de Dios tiene poder para transformarnos, restaurarnos, sanarnos, consolarnos. Pero cuando la dejamos de lado, cuando dejamos de creer en ella, sí me leo un versículo por leerlo, pero no la leo con fe. No la leo con fe diciendo, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué me quieres hablar hoy? Hermanos, nosotros no podemos dejar la palabra de Dios. Ella es vida. Ella es la que nos mantiene en alto, aun cuando todo a nuestro alrededor se esté cayendo. Ella es la que nos da esperanza, nos transforma, nos libera, nos restaura, nos consuela. No podemos llevar una relación con Dios sin su palabra. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Qué fue lo que Ezequiel profetizó? Palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 8. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di que. ¿Qué es lo único que dijo Jesús? La palabra. ¿Y qué pasó? El criado sano. O sea que si nosotros nos aferramos a la palabra, aunque estemos enfermos, ¿qué va a pasar? Esa palabra va a traer sanidad sobre nuestra vida. Es la palabra que tiene del Señor, que tiene poder y autoridad para transformar vidas, para libertar. San Juan 8:32. Vamos a leer otro atributo de la palabra de Dios. San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, ¿y qué? La verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Jesús, la palabra de Dios. Entonces, si tú te sientes aprisionado, como que te sientes pesado, cargado, ¿qué es lo que va a traer libertad a tu vida?
la palabra de Dios. El Señor hoy nos está dando la fórmula, nos está dando el camino para mantenernos en libertad, en sanidad, en victoria y lograr todas las cosas que Él tiene para nosotros. Mira, cuando una palabra de Dios es desatada, cuando una palabra de Dios es lanzada y yo la creo, esa palabra va a traer vida a mi vida. ¿Estamos entendiendo? ¿A qué es que yo me tengo que aferrar todos los días? Pero hermanos, nos levantamos, usted pone su musiquita, no sé cuántas actividades haga usted durante el día y no lee la palabra. Entonces cuando llega el final del día estamos abatidos, desanimados, nos acostamos así como con desánimo y nos levantamos a veces peor, porque hemos dejado nuestra fuente de vida, que es la palabra del Señor. San Juan 15, capítulo 3. Aquí nos gusta estudiar la palabra. ¿Cuánto les gusta estudiar la palabra? Ella es la que nos vivifica, nos transforma porque tiene poder y autoridad. Amén. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Ay, para los que oran, Señor, yo quiero que me limpies de toda maldad, que me transforme. ¿Usted quiere limpiarse? ¿Qué tiene que hacer? La palabra. Porque la palabra del Señor dice que es agua purificadora. Cuando yo empiezo a estudiar la palabra, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. ¿Sabe qué es lo que lo hace usted sufrir tanto? Sentirse tan mal, a veces deprimido, su propio sistema de pensamiento. Porque el enemigo te manda dardos y empieza a minarle la mente a uno y usted empieza a creerlo. Pero cuando yo llego y estudio la palabra, ¿qué pasa? La palabra empieza a derribar todos esos argumentos del diablo. Y cuando el enemigo te empieza a decir, tú eres un fracasado, no vales para nada, tú empiezas a leer la palabra y te dice, no, si tú eres nación santa. Tú eres real sacerdocio, tú eres linaje escogido, tú eres pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Empieza a leer la palabra y Dios te dice, yo te he escogido para grandes cosas. Empezamos a leer la palabra y Él dice, hijo mío. Empezamos a leer la palabra y Él dice, mi hijo eres tú, yo te escogí desde antes que nací.